Hubo un momento en 2020 en el que parecía que Fall Guys era un juego imposible de detener. Millones de personas encerradas por el confinamiento, buscando algo que les permitiera escapar de la realidad, aunque fuera por un momento. Y en medio de ese caos apareció un juego protagonizado por personajes con forma de frijolito. Una idea que sobre el papel parecía demasiado simple para funcionar, pero contra todo pronóstico, esos personajes, llenos de carisma, lograron conquistar internet y convertirse en el número uno. Un juego que parecía que venía para quedarse por mucho tiempo, pero que al final todos lo olvidaron demasiado rápido. Porque antes de convertirse en el juego del momento, Fall Guys era simplemente una idea absurda. Un Battle Royale donde 60 personajes con forma de frijolito tenían que superar las carreras de obstáculos absurdos mientras se empujaban, tropezaban y luchaban por ser el último jugador en pie. No había armas, no había disparos, ni mucho menos construcción. Solo una física exagerada y personajes tan torpes que muchas veces perder resultaba más divertido que ganar. Todo esto comenzó en enero de 2018, cuando Joe Walsh presentó esa propuesta dentro de Mediatonic. La inspiración no venía de otros videojuegos, sino de programas como Takeshi Castle y Total Wipeout, donde el espectáculo nacía del caos, los tropiezos y los accidentes. El problema era que aquella idea llegaba en el peor momento posible. En 2018 estaba la fiebre de los Battle Royale. Fortnite, PUBG y muchos otros estudios competían por crear el siguiente gran shooter. Cada juego nuevo prometía más armas, más habilidad y una competición más intensa. Fall Guys quería hacer exactamente lo contrario. En lugar de premiar la puntería, quería que cualquiera pudiera ganar una partida. Y esa diferencia era tan grande que ni siquiera dentro de Mediatonic todos estaban convencidos que pudiera funcionar. Jeff Tanton, director creativo del estudio, llevaba tiempo diciendo que el género Battle Royale estaba completamente saturado. Sobre el papel, aquel proyecto parecía una apuesta demasiado arriesgada. Pero si iban a competir con los juegos más grandes del momento, necesitaban algo que los hiciera imposibles de confundir. Fue entonces cuando aparecieron esos pequeños personajes con forma de frijol. Antes de llegar al diseño definitivo, existieron versiones mucho más extrañas. Poco a poco fueron encontrando una apariencia sencilla, simpática y llena de personalidad. Era una decisión más importante de lo que parecía. Si un jugador perdía por culpa de un empujón, no debía de enfadarse. Debía de reírse. La idea ya empezaba a tomar forma. Ahora solo quedaba convencer a alguien de invertir en ella. Mediatonic presentó el proyecto a 10 publishers. La mayoría veía un Battle Royale sin disparos y pasaba de largo. Pero Devolver Digital vio algo diferente y decidió apostar por él. Con el financiamiento asegurado, Fall Guys podía convertirse en una realidad, pero seguía siendo una apuesta extraña. Competía en un género dominado por gigantes, rompía todas las reglas de un Battle Royale y apostaba por una fórmula que para muchos simplemente no iba a funcionar. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. El 4 de agosto de 2020, Fall Guys salió oficialmente. Lo que ocurrió durante las siguientes horas tomó por sorpresa incluso a Mediatonic. Los servidores empezaron a colapsar casi de inmediato. Había tanta gente intentando entrar que el estudio tuvo que detener temporalmente el matchmaking. Todo esto mientras aumentaba la capacidad de sus servidores. La razón: más de 1,5 millones de personas intentaron jugar desde el primer día. Pero el caos no solo estaba ocurriendo dentro del juego. Si abrías Twitch durante agosto de 2020, los frijolitos estaban por todas partes. Los creadores de contenido del momento empezaron a jugarlo. Cada uno de ellos atraía a miles de espectadores, salían clips graciosos que se compartían en redes sociales. Y mientras más gente lo veía, más personas querían probar Fall Guys. Y no es para menos, Fall Guys es el tipo de juego que no necesita explicaciones. Bastaban 5 segundos para entender exactamente lo que estaba pasando. No había reglas complicadas ni mecánicas difíciles de seguir, solo decenas de jugadores intentando sobrevivir al caos. Pero los streamers no fueron la única razón del éxito. Fall Guys tuvo algo que ningún estudio puede planear: el momento perfecto.
En pleno 2020, millones de personas estaban encerradas en sus casas. Todos buscaban exactamente lo mismo, una forma de distraerse, reírse y pasar el tiempo con amigos sin salir de casa. Y Fall Guys apareció justo cuando todo el mundo necesitaba ese juego. Y como si todo eso no fuera suficiente, todavía hay otro detalle que jugó completamente a su favor. Desde el mismo día de su lanzamiento, llegó como uno de los juegos gratuitos de PlayStation Plus. Eso hizo que millones de personas pudieran descargarlo inmediatamente. Mientras unos lo descubrían en Twitch, otros ya lo estaban instalando en su consola. Todo empezó a alinearse perfectamente. En cuestión de 2 semanas, ya se habían vendido más de 2 millones de copias en Steam. Se convirtió en el juego más descargado en la historia de PlayStation Plus. Dominaba Twitch, las redes sociales estaban llenas de clips, y durante un tiempo parecía imposible escapar de aquellos pequeños frijoles de colores. Desde fuera parecía que Fall Guys había llegado para quedarse. Todo apuntaba a que el pequeño juego de frijoles iba a convertirse en uno de los grandes nombres de la industria. Pero los fenómenos virales tienen un gran problema. Crecen a una velocidad increíble y a veces desaparecen todavía más rápido. Millones de personas seguían celebrando el éxito de Fall Guys, pero las primeras grietas ya estaban apareciendo. Lo curioso es que la caída de Fall Guys no comenzó años después. Las señales de declive de jugadores se detectaron muy pronto, solo 2 meses después de su lanzamiento, para ser específicos, en la temporada 2. Y lo más extraño es que desde fuera nadie parecía notarlo. El juego seguía apareciendo por todas partes, los servidores seguían llenándose, y los clips de las partidas seguían inundando las redes sociales. Todo parecía indicar que Fall Guys seguía siendo el fenómeno del momento, pero por dentro, el fenómeno ya se estaba desgastando. El éxito de este juego se construyó sobre algo muy difícil de conservar: la sorpresa. En las primeras partidas nunca sabías con quién ibas a caer ni qué obstáculo aparecería después. Cada ronda era impredecible y precisamente por eso cada victoria se sentía distinta. Pero esa sensación, claro que tenía un límite. Después de decenas de partidas, los jugadores ya se sabían los obstáculos y casi todos los escenarios. Y el caos, que antes parecía completamente impredecible, empezaba a sentirse familiar. Poco a poco empezaron a aparecer las mismas críticas una y otra vez. Los jugadores necesitaban nuevo contenido, más mapas, más variedad y más razones para volver a sentir esa sensación de sorpresa. El problema es que Internet se movía mucho más rápido que Fall Guys. Los streamers que en su momento habían ayudado a crecer este juego estaban abandonándolo debido a su contenido tan repetitivo. El título, que se había convertido en el juego del momento, estaba enfrentando una caída de ventas en picada. Mientras Fall Guys intentaba mantener la atención de los jugadores, otro fenómeno empezaba a crecer. Among Us estaba conquistando Twitch con una propuesta completamente distinta, y por primera vez desde su lanzamiento, Fall Guys ya no era el centro de la conversación. Mediatonic sabía que el interés estaba cayendo muy rápidamente. Para intentar mantener vivo el juego, empezaron a lanzar nuevas temporadas con mapas inéditos, modos de juego y recompensas para jugadores. Durante unos días funcionaba, pero el efecto cada vez duraba menos. Y finalmente, lo que terminó de sepultar el juego: los hackers. Miles de jugadores reportando hackers que en plena partida simplemente volaban hasta el lugar de la meta. Una partida terminaba en simples segundos por culpa de malos jugadores. La respuesta de Mediatonic fue más absurda de lo que se esperaba. Además de que no se tenía un sistema de reporte dentro del juego, Mediatonic pedía que se reportara por Discord. Más tarde llegaron a pedir a jugadores que no hicieran vídeos mostrando a hackers o reportándolos, alegando que hablar del tema fomentaría más las trampas. Básicamente les dijeron que cerraran el papoy. Ya era evidente que Fall Guys necesitaba algo más que una nueva temporada. El estudio tenía que encontrar una forma de devolver al juego aquello que se había convertido en un fenómeno mundial. Cuando Mediatonic parecía que ya no podía mantener el peso de un fenómeno gigante, apareció una empresa que parecía ser su salvador. Una empresa que ya había demostrado convertir juegos en gigantes de la industria. Para muchos jugadores, aquella compra significaba una nueva oportunidad. Si alguien tenía los recursos para devolver a Fall Guys al lugar donde había estado en 2020, era Epic Games.
El 2 de marzo de 2021, Epic Games anunció la adquisición de Tonic Games, la empresa matriz de Mediatonic. Y después de más de un año, llegó el cambio que todos esperaban. Dejaba de ser un juego de pago y ahora cualquiera podía descargarlo con solo unos clics. Llegó a todas las plataformas, y no solo eso, también llegó el crossplay. Parecía exactamente lo que el juego necesitaba. A corto plazo parecía que Epic finalmente lo había conseguido. Revivió un juego que parecía perdido, con 20 millones de jugadores en las primeras 48 horas y 50 millones en cuestión de 2 semanas. Y aunque millones de personas volvieron a descargar Fall Guys, fueron pocas las que realmente se quedaron. El cambio al modelo free to play también vino acompañado de un nuevo sistema de monetización. Epic intentó aplicar a la fuerza la misma plantilla que les dio el éxito en Fortnite, sin entender que Fall Guys era un juego completamente distinto. Y en el proceso, tomaron la decisión que destruyó el alma competitiva del juego, de evaluar las coronas. Antes, ganar una corona era el trofeo máximo. Las coronas pasaron a ser simples puntos de experiencia sin valor. Si querías las skins buenas, ya no tenías que ser el mejor de la partida. Tenías que sacar el billullo y pagar. Incluso quienes habían comprado este juego desde el primer día recibieron como compensación el Legacy Pack, una recompensa que para buena parte de la comunidad resultó insuficiente. Epic había conseguido devolverle la atención del mundo, pero no había conseguido devolverle aquello que lo hizo especial en 2020. Y hoy en día Fall Guys no ha muerto, sigue recibiendo soporte, sigue teniendo una comunidad activa, y todavía hay jugadores que disfrutan entrando a sus partidas. Pero la realidad es que ya no es el fenómeno que alguna vez fue. Ya no es el juego del que todo el mundo hablaba, y ya no es el título que reunía a los streamers más grandes del mundo. Con el tiempo, Fall Guys pasó de ser un evento mundial a convertirse en algo más tranquilo. Un juego al que entras si quieres pasar un buen rato, cuando no sabes qué jugar o simplemente quieres recordar esa sensación de sus primeros días. Pero su caída no ocurrió porque fuera un mal juego. El problema fue que intentó sobrevivir a un momento que nunca iba a volver. Porque el mayor enemigo de Fall Guys no fue Among Us, no fue el cambio al modelo free to play, ni siquiera fueron las decisiones más polémicas. Su verdadero enemigo fue algo contra lo que ningún videojuego puede competir: el paso del tiempo. Porque al final, Fall Guys no necesita convertirse en el gran fenómeno para dejar una huella. Durante unos meses logró algo que pocos juegos consiguen: reunir a millones de personas simplemente para divertirse. Y aunque ese momento ya quedó atrás, su legado sigue siendo el recuerdo de una época donde todos estábamos jugando al mismo juego. Y hasta aquí el video de hoy. Déjame en los comentarios si algún día jugaste Fall Guys en su época dorada. La verdad que era un juego muy divertido y llegó en el momento perfecto para brillar. Te dejo mis redes sociales en la descripción y nos vemos hasta un próximo video.